Buenos días y bienvenidos a Draco TV. Hoy empezamos con una serie de vídeos que vamos a llamar Posicionamiento de cartera. Estos vídeos serán semestrales y por ser este el primero, dado que la gestión oficial de Draco Global empezó el 1 de septiembre de este año, vamos a hacer un vídeo algo más genérico para ya en los siguientes entrar más en el detalle de la cartera de acciones. Que si recordáis, en mayo de este año hicimos un vídeo muy al detalle de la cartera de acciones que gustó muchísimo. Un breve recordatorio. A los que no conozcáis Draco Global busca invertir en lo mejor de dos mundos. Empresas de gran capitalización bursátil conocidas por todas, pero que son compradas cuando tienen un problema temporal que no invalida su ventaja competitiva de largo plazo. Y el otro extremo, empresas muy pequeñas, en su mayoría empresas microcaps, que simplemente están baratas porque son desconocidas por la comunidad inversora y no existen analistas que cubran la compañía. Os recuerdo que Draco Global es una SICAP de Jesuris Asset Management, gestora barcelonesa, y que podéis encontrar toda la información en la web de Draco Global. Entonces, ¿qué atributos cualitativos buscamos en Draco Global? Esto es muy importante y fijaros que he puesto cualitativos porque casi todos ellos, diría que el 95% son atributos cualitativos, no cuantitativos. Entonces, ¿qué buscamos exactamente o qué empresas queremos que compongan la cartera de Draco Global? Pues primero, negocios escalables. Para nosotros, negocio escalable tiene muchos significados, pero en Draco Global o para nosotros, negocio escalable es aquel negocio donde la TAM, o sea, el mercado potencial es muy alto, o bien porque la empresa puede capturar gran parte de ese mercado, o bien porque la empresa opera en un nicho de mercado muy pequeño, como podría ser IH Corporation, por ejemplo, un mercado de unos 750 millones de dólares, donde la compañía junto con Smith Groups, que es su único competidor, pues pueden capturar parte de ese nicho de mercado que en empresas grandes como Amphenol o TSC Communications, pues no les interesa porque es un mercado muy pequeño, ¿no? Por tanto, un negocio escalable será aquel donde la TAM, el mercado potencial, es muy elevado, por lo cual la compañía tiene grandes oportunidades de crecimiento y de crecimiento de venta a medio y largo plazo. Será aquel mercado que, siendo muy pequeño, existen unas barreras de entrada naturales porque las compañías grandes no quieren acceder a ese mercado porque es demasiado pequeño y eso genera un nicho de mercado. Y también un negocio escalable es aquel en el cual las ventas crecen por encima de los costes, sobre todo los costes fijos, ¿no? Por lo cual, aquí tenemos tres atributos clave. ¿Vale? TAM, nicho y que las ventas crezcan por encima de los costes fijos. Después buscamos una atractiva estructura sectorial. Pues, por ejemplo, pensamos en Grifols, que es un oligopolio del plasma compuesto por 4 empresas. O pensamos en Paysign, que es un duopolio dentro, no un monopolio, sino es un monopolio de 2 empresas o un duopolio dentro del segmento de plasma, en este caso en tarjetas prepago. O buscamos una compañía líder en un mercado fragmentado, como podría ser, por ejemplo, Water Intelligence. Es decir, es muy interesante que nuestras compañías operen en monopolios, en duopolios, en oligopolios o bien en mercados muy fragmentados donde existe un líder claro que puede crecer de forma orgánica y a la vez puede crecer de forma inorgánica consolidando a esos jugadores más pequeños que existen en el mercado. Después queremos que nuestras compañías tengan una tendencia secular de crecimiento a largo plazo, ¿no? Aquí tenemos muchísimos ejemplos, pero por ejemplo la demografía sería una. Nuestras posiciones en UHS, que es una compañía de hospitales americanos con mitad del negocio de salud mental y mitad de acute care, o sea, de hospitales generales. Tenemos compañías de dispositivos médicos, tenemos muchas compañías que operan o que están vinculadas a al incremento de la demografía. Podríamos hablar de la digitalización también. Podríamos hablar del e-commerce, pues con compañías que tenemos en cartera como Amazon o como Channel Advisors. O, por ejemplo, otra vez, si vuelvo con Water Intelligence, podríamos hablar del envejecimiento de las infraestructuras, sobre todo en Estados Unidos. Pues Water Intelligence se beneficia de todo ese envejecimiento de las infraestructuras relativas al agua, ¿no? Por lo cual vamos a buscar siempre que en cada una de nuestras empresas haya una fuerte tendencia de crecimiento, sobre todo de ventas a largo plazo. Evidentemente, si se dan esas tres situaciones, normalmente estaremos delante de una compañía que tendrá una o varias ventajas competitivas, por lo cual será interesante analizar esa ventaja, saber por qué la tiene. Repito, la parte más importante en el análisis siempre es la cualitativa. Tenemos que saber si una compañía tiene una ventaja y después tenemos que saber si esa ventaja se va a mantener en el medio y en el largo plazo. Por tanto, probablemente
el que exista un negocio escalable, el que esa compañía esté en una atractiva estructura sectorial, el que exista una tendencia secular de crecimiento a largo plazo, nos dirá o será la consecuencia de que la compañía pues tenga una ventaja competitiva. También lo podríamos ver en términos numéricos, en términos de ROIC, ¿no? Es decir, un retorno sobre el capital invertido elevado, pero eso no aplicaría para las compañías microcaps, como veremos en la siguiente slide. También buscaremos compañías que no necesiten financiar su fondo de maniobra o working capital, por lo cual que el working capital sea reducido o sea negativo. Es decir, que los días de conversión de caja no sean elevados y a poder ser que sean negativos. Evidentemente, una buena gestión del capital. Nosotros hablamos con las empresas, sobre todo en las más pequeñas. Queremos tener una relación con ellas. Sabéis que escribimos research sobre las empresas, por lo cual estamos muy en contacto con ellas. Pero pensamos que más interesante que tener un buen CEO, un buen propietario, es estar en el negocio adecuado, ¿no? Por tanto, es importante hablar con las empresas, pero es importante estar bien situado en un negocio de crecimiento. Aquí abajo os he puesto un link al manual del accionista que podéis encontrar en la web de Draco Global. Es un documento con mucha extensión, de 30 a 40 páginas, donde el que quiera mayor detalle sobre este tipo de atributos cualitativos que buscamos en Draco Global, pues se lo puede descargar y evidentemente nos puede enviar preguntas y ahí va a encontrar muchísima información. ¿Son los mismos los atributos que buscamos en compañías grandes que en compañías pequeñas? No. Y aquí muchas veces se comete un error, ¿no? La gente suele hacer screens, ¿no? Y filtra en función de ratios o cosas normalmente cuantitativas y filtra entre compañías grandes y también mete las pequeñas. Eso pensamos que es un error, porque fijaros, ¿qué atributos buscamos en microcaps en Draco Global? Microcaps son compañías que pueden ir desde los 30 millones de capitalización bursátil hasta los 300 millones, ¿no? Ese es el grupo que nos gusta comprar en ese segmento de microcaps. ¿Qué buscamos en Draco Global? Primero, buscamos compañías que estén reduciendo su coste de SG&A, es decir, su coste de estructura de salarios, de administración, etcétera. Y que lleve 1 año, 2 años, 3 años, que la compañía es capaz de reducir sus costes fijos, sobre todo, ¿no? Su coste de SG&A. Eso significa que la compañía ya está en esa fase en la cual, aún escalando el negocio porque tiene un buen crecimiento, un crecimiento fuerte de ventas, es capaz de incrementar márgenes porque reduce los costes fijos. Esa es una variable muy importante y diría que esa variable diferencia Draco Global de muchos otros fondos. Por tanto, en microcaps buscaremos compañías que estén reduciendo como porcentaje de las ventas sus costes fijos. Después buscaremos compañías donde, como he dicho antes, el retorno sobre el capital invertido, aun siendo negativo, cada vez es menos negativo, ¿vale? Es decir, no vamos a buscar compañías donde el retorno sobre el capital invertido sea positivo, porque muchas de estas compañías microcaps no tienen beneficios, es decir, están en pérdidas y muchas veces su beneficio operativo también es negativo, por lo cual no tiene sentido mirar una métrica de beneficio contable a capital invertido. Nosotros preferimos más una métrica que es beneficio bruto a capital invertido. En Draco Global nos fijamos muchísimo en el beneficio bruto de una compañía, no en el beneficio neto, no en el beneficio operativo, porque pensamos que si existe ventaja competitiva, si existe poder de precios, lo vas a ver en el beneficio bruto. Y a la medida que la compañía vaya escalando su negocio, la compañía va a ser capaz de actuar sobre todos los costes que vienen por debajo del beneficio bruto, ¿vale? Costes variables y costes fijos. Por tanto, buscaremos un ROI que, aun siendo negativo, cada vez sea menos negativo. Después, deberemos ajustar los números. Por ejemplo, hay que capitalizar ciertos gastos que no son gastos, que son inversión. Y eso he hecho bastantes vídeos, por ejemplo, el vídeo de Amazon. Amazon soporta muchos gastos porque realmente no son gastos, son inversión. Esos gastos hoy minoran su capacidad de generación de beneficio neto. Por tanto, tenemos que ajustar y tenemos que capitalizar en balance esos gastos. Esos gastos pueden ser, pues, investigación y desarrollo, gastos de marketing, varias partidas. Entonces, una parte de esos gastos hay que capitalizarlos. No es un ejercicio sencillo, pero se puede hacer y en Draco Global lo hacemos. ¿Qué más buscamos en microcaps? Pues buscamos compañías que hayan presentado el documento, el S1, para hacer un uplisting o que bien estén dando guías a inversores o cuando hablamos con las empresas de que tienen la intención de hacer un uplisting, pues por ejemplo al Nasdaq. Por ejemplo, IH Corporation en nuestra última reunión nos mencionó ya que está buscando un uplisting al Nasdaq para el año 21. Water Intelligence, que es una compañía que cotiza en el IML de Londres, está buscando también un uplisting
en el Nasdaq. Es decir, esa va a ser una parte importante porque eso quiere decir que un uplisting le va a dar visibilidad a una compañía muy pequeña que no tiene cobertura de analistas, como ponemos al final, por tanto va a generar visibilidad y va a generar interés sobre esa compañía. Evidentemente en las compañías pequeñas nos vamos a fijar mucho en la historia del propietario, del CEO, del CFO y lo vamos cuando hacemos las entrevistas con las compañías, pues vamos a incidir un poco ese CEO de dónde viene y vamos a tratar de investigar como si fuéramos inspectores. De hecho, tenemos un vídeo donde explicamos esto para ver que no hay cosas extrañas. Y por último, importantísimo, os pongo aquí arriba la lista de reproducción para, si os queréis mirar los vídeos que tenemos de Red Flags, es importantísimo en compañías microcaps analizar la existencia de posibles red flags contables. Es muy importante. Puede ser la diferencia entre hacer una inversión buena y hacer una inversión mala. Por tanto, os dejo la lista de reproducción aquí arriba y evidentemente creo que hemos publicado 5 o 6 vídeos, 7 vídeos donde vamos a entrar muy al detalle y vamos a seguir publicando vídeos en las próximas semanas. Si os está gustando este vídeo, por favor, suscribiros aquí en el extremo abajo a la derecha. Tenéis un botón para suscribiros al canal. Y repito, en microcaps hay que incidir mucho en el análisis de red flags. ¿Cuál es el posicionamiento actual de Draco Global? Actualmente, a cierre del pasado viernes, tenemos un 50% de la SICAP invertida en acciones. Recordad que como máximo vamos a invertir en 25 empresas. Después vamos a ver qué empresas. Tenemos solo un 50% invertido porque recordar que la gestión oficial empezó el 1 de septiembre y no nos gusta ir detrás del mercado. Ahora el mercado está en un movimiento alcista brutal, sobre todo soportado por la alta liquidez de los bancos centrales, no tanto por las vacunas, yo creo que eso ya se ha jugado en el mercado. Evidentemente, sin esa alta liquidez, los mercados no estarían donde están. Entonces, como no nos gusta ir detrás de los mercados y nos gusta encontrar nuestros propios precios, hemos decidido por ahora llegar a esa inversión del 50% en acciones y después tenemos una cobertura alcista que yo le llamo, que es ya que estamos invertidos al 50%, pues para que si el mercado siga subiendo, que probablemente es lo que va a suceder, pues para que la SICAP no se quede atrás, tenemos una cobertura que nos da exposición a un 30-35% de exposición a mercado vía opciones call sobre Eurostoxx 50 y Russell 2000. Pensamos que desde ahora hasta finales del primer trimestre del año que viene, el mercado nos dará oportunidades para poder construir esa cartera y pasar del 50% pues al objetivo final, que es al 85-90%. Por tanto, posicionamiento actual, 50% en esa cartera de acciones de compañías extraordinarias que ahora veremos y el resto en opciones call para capturar el movimiento alcista si se produce y si no se produce, pues tener cash disponible para poder completar la cartera. En este vídeo no voy a entrar en detalle en los valores de la cartera, cosa que sí voy a hacer en un vídeo que probablemente publique en enero, que repito, es un vídeo que gustó mucho, que se publicó en mayo. Aquí veis las 25 posiciones de la cartera y como podéis ver, pues aquí estamos mezclando compañías pequeñas, pues como pueden ser Altigen, como pueden ser Repromed, como pueden ser Water Intelligence, con compañías grandes como es Palo Alto Networks, compañía de ciberseguridad, como es Amazon, como es Alibaba, como es Facebook, como es Grifols, ¿no? Por tanto, aquí tenemos un poco lo que os comentaba al principio, ¿no? Lo mejor de dos mundos, compañías de gran capitalización que cotizan barato porque han tenido un problema temporal que no invalida su ventaja competitiva de largo plazo, y compañías muy pequeñas que simplemente están baratas porque son desconocidas por la comunidad inversora, ¿no? Por tanto, el fondo siempre estará compuesto de estos dos grupos. Aquí arriba os dejo una lista de reproducción de análisis de empresas o tesis de inversión en detalle. Os recomiendo que miréis vídeos. Tenéis vídeos de Adair, tenéis vídeos de Water Intelligence, tenéis vídeos de Grifols, tenéis vídeos de Inditex muy al detalle donde enseñamos cómo realmente se debería hacer una valoración de una empresa, incidiendo muchísimo en calcular la cifra de facturación. Siempre lo digo, pero lo importante es calcular con mucho detalle cuáles van a ser las ventas de una empresa, no utilizar las cifras de consenso simplemente como referencia. Cada inversor debería ser capaz de calcularse su propia cifra de ventas porque eso le va a ayudar a entender las variables clave de su negocio. En los estadísticos de la cartera me gusta muchísimo utilizar esta tabla. Esta tabla lo que marca es cuál es el potencial de rentabilidad de Draco SICAP. Normalmente siempre medimos a 3 años, ¿no? Y eso nos lleva
nos lleva a lo siguiente. Nosotros decimos que el potencial de rentabilidad, el potencial alcista a 3 años es del 50%, el 49%. Fijaros que en mercado hay muchos fondos diciendo que tienen un potencial del 150 al 200%, pero nosotros nunca vamos a decir eso porque nosotros invertimos en compañías de calidad, buenas compañías, por tanto ese potencial siempre va a ser inferior porque evidentemente tienen menos riesgo. Es verdad que nuestra exposición a microcaps nos da más potencial, ¿no? Pero siempre vamos a tratar de tener pues ese potencial del 50%. Después nosotros calculamos nuestros precios objetivos, a 3 años. Por tanto, si tenemos un potencial alcista del 49 o del 50% a 3 años, quiere decir que tenemos una TIR implícita del 14,5. Evidentemente, esa TIR es muy superior a cualquier activo alternativo que alguien pueda encontrar en el mercado, ya no digo los activos de renta fija, pero para que se dé esa TIR en 3 años, pues evidentemente la economía tiene que acompañar. Imaginaros que necesitamos 5 años, no 3 años, para alcanzar ese potencial porque la economía entra en una recesión, por ejemplo. Entonces, esa TIR implícita se transforma en el 8,4, aún muy superior a la TIR que nos dan los índices, pues el Standard & Poor's, los índices de bolsa en general, y evidentemente muy por encima de los activos alternativos, activos de renta fija, ¿no? Pero, ¿qué sucede en el peor escenario posible? El peor escenario posible, siempre me gusta explicar, que es que ese potencial del 49% únicamente lo alcanzamos en 10 años. Si eso es así, en 10 años, Draco Global conseguiría una TIR implícita del 4,1, muy por encima de donde están los tipos de interés actualmente, ¿no? Por tanto, aunque trabajamos con un escenario de 3 años, evidentemente no sabemos qué es lo que va a suceder con la economía. Por tanto, ese 14,5 a 3 años puede transformarse en un 8,4 en un entorno de recesión o bien, como decía ahora, en un entorno de depresión en el cual necesitemos 10 años para alcanzar el 50%, pues la TIR implícita sería del 4%. Yo creo que es una TIR interesante, muy superior a cualquier activo de renta fija. Aquí tenéis un poco cómo tenemos distribuida la cartera. A día de hoy, pues las microcaps son un 65% de la cartera. Esto no es un allocation fijo, sino que va en función de las oportunidades y las compañías megacaps serían un 35%. Por ejemplo, en los mínimos de marzo por la crisis, pues pudimos incrementar el peso en megacaps, porque al final compañías muy buenas como Visa, como Facebook, etcétera, pues estaban baratas, ¿no? Por lo cual, el peso entre compañías pequeñas y compañías grandes va a venir o va a fluctuar en función de las oportunidades. En cuanto a inversión growth o inversión value, aquí hemos clasificado las compañías en base a métricas, ratios contables, aunque no me gusta mucho hacerlo porque la mayoría de las compañías, por no decir todas las que tenemos, son compañías que crecen a nivel de top line. Pero si las clasificáramos por ratios contables, por PER o ratios tipo así, pues tendríamos aproximadamente un 60% es growth y un 40% es value. Es verdad que con la aparición de las vacunas hemos incorporado un sesgo algo más cíclico de calidad, evidentemente, por eso vemos como este gráfico ha cambiado, ¿no? Pero probablemente el peso mínimo sería 60% growth, 40% value. Evidentemente, si invertimos en compañías pequeñas, pues la probabilidad de money es alta. Nosotros ciframos que en torno a un 70% de nuestra cartera es opable. De hecho, desde que empezamos a gestionar en el anterior hedge fund, en el cual hablaremos ahora, Global Quality Fund, el cual yo dejé de ser gestor el 31 de agosto de este año, ¿no? Y había sido gestor desde el 1 de junio de 2017, nos oparon dos compañías, ¿vale? El tercero fue un tender offer. Por tanto, esto es una fuente de rentabilidad complementaria en la medida que tenemos un 70% pues, de compañías que pueden ser opables. Después también me gusta tener un alto porcentaje de compañías que tienen ingresos recurrentes, ¿no? Evidentemente, esos atributos cualitativos que he mencionado al principio, muchos de ellos llevan a compañías con ingresos recurrentes. También vamos a intentar que esa cifra de ingresos recurrentes esté en torno al 60% de la cartera. Es verdad que, como comentaba ahora, al introducir un perfil algo más cíclico, pues ese porcentaje ha pasado del 75 al 57-60%, ¿no? Pero bueno, siempre vamos a tener un porcentaje elevado, pues son compañías que a lo largo de un ciclo económico lo hacen mejor. Y por exposición geográfica, pues tenemos ahora aproximadamente una exposición del 60% en Estados Unidos. Es verdad que de aquí hay compañías americanas, pues como puede ser Amazon, Facebook, que son compañías ya globales, que no únicamente venden en Estados Unidos,
pero es verdad que a través de microcaps tenemos compañías domésticas americanas. Después tenemos un 26% de exposición a Europa y un 15,5% de exposición a emergentes. Por lo cual, bueno, creo que tenemos una cartera balanceada con más sesgo a Estados Unidos, pero que tampoco, repito, no hay un porcentaje fijo de países, sino que va oscilando en función de las oportunidades, ¿no? Aquí, como os comentaba, os he puesto la performance del hedge fund que yo gestioné desde junio del 2017 hasta agosto de este año. Por tanto, han sido 3 años y 4 meses, por lo cual creo que es importante hablar del track record de este fondo. Entonces, el fondo se llamaba Global Quality Fund, se sigue llamando, de hecho sigue existiendo. Y aquí tenéis un gráfico donde tenéis la performance, que son las 2 líneas azules en el eje de la izquierda en base 100, y después tenéis una línea discontinua, por la cual vamos a empezar a hablar de este gráfico, que es en la columna derecha. Esta línea discontinua, y por eso lo explico, porque es importante a la hora de comparar la rentabilidad del fondo, esta línea discontinua, ¿vale?, la que tenéis aquí, esto es la evolución del TER del fondo. Fijaros cómo el fondo nació con 1,5 millones, 2 millones de euros, ¿no?, en esta zona, en mayo 17, junio 17, y a medida que fue entrando dinero, pues el TER del fondo fue cayendo, ¿no? De hecho, el TER cayó hasta niveles del 2,5, 2,75. Es decir, estuvo ligeramente por debajo del 3%, pero muy poco tiempo. Es importante diferenciar que una estructura hedge fund es una estructura mucho más cara, y eso era algo que sabía, pero es una estructura mucho más cara que, por ejemplo, la estructura que tenemos ahora con Draco Global, que es una estructura muy barata, y el fondo, aún teniendo 3 millones de euros, el TER del fondo está por debajo del 2%, ¿no? Por tanto, es importante mencionar este tema. Entonces, es verdad que el TER cayó hasta niveles del 3%, pero ya después, pues bueno, salió patrimonio y fijaros cómo el TER pasó del 3 hasta el 9%, ¿no? Evidentemente, eso genera un drag o una eliminación de rentabilidad importante, ¿no? Entonces, entendiendo que el TER fue un problema en el anterior hedge fund, fijaros qué pasa si calculamos el valor liquidativo real, ¿vale?, que sería esta línea de aquí. El liquidativo real, pues a 31 de agosto del 2020, en base a 100 desde el 1 de junio de 2017, acabó en 92, es decir, aún soportando este TER elevadísimo, el fondo fue capaz de superar, pues, a la mayoría de fondos de gestión activa españoles que existan, que podáis conocer. Pero, ¿qué sucede si ajustamos el valor liquidativo del hedge fund a un TER del 2%? La mayoría de fondos contra los que nos comparamos son fondos con patrimonio elevado, que sus TERs están por debajo del 2%. Por tanto, aquí hice el ejercicio de decir, bueno, ¿cuál sería el valor liquidativo real del hedge fund si hubiera soportado un TER del 2% desde el principio? Y fijaros cómo el valor liquidativo alcanzaría casi el 103, es decir, desde inicio estaría un 3% por encima, cosa que superaría, pues, a la gran mayoría de fondos de gestión activa españolas, también superaría a la bolsa europea, tanto el Eurostoxx como al MSCI Europe, y evidentemente estaría por debajo de la rentabilidad del S&P y del Nasdaq, y estaría un poco por debajo de la rentabilidad del MSCI World, ¿no? Pero fijaros cómo cambia la rentabilidad cuando tenéis en cuenta este efecto, ¿no? Por tanto, si alguien quiere hacer comparativas del fondo que yo gestionaba antes, por favor, tener en cuenta este efecto de que el fondo soportó un TER muy, muy elevado, y fijaros el gap de rentabilidad que genera un fondo, el valor liquidativo real con el valor liquidativo ajustado, ¿no? O sea, pasaría de 92 a 103, ¿vale? Por lo tanto, esto es importante. Por último, si queréis ser accionistas de Draco Global, pues es muy fácil, desde vuestra entidad financiera de referencia y proporcionando la información siguiente, pues el nombre de la SICAP, el ISIN, el código, etcétera. Recordad que la SICAP cotiza en el MAP, en el mercado alternativo bursátil, por lo cual la operativa es la misma comprar una acción del Santander que comprar una acción de Draco Global, y las órdenes se ponen a valor liquidativo. Si queréis más información, podéis pinchar en este botón y bien podéis hacer una consulta directamente a Jesuris Asset Management, o nos podéis dejar una consulta en la web y responderemos a todas vuestras preguntas. Recordad que en el canal de YouTube tenéis más vídeos, listas de reproducción, como he repetido antes. Nos podéis enviar un email a info@dracoglobal.es y nos podéis preguntar todo lo que queráis.
Y como he dicho, pues seguiremos con más vídeos y probablemente en enero haremos el vídeo que mucha gente está esperando, que es explicar en detalle la cartera de acciones. Muy bien, esto es todo por hoy. Buenos días y nos vemos en el próximo vídeo.